Los seres humanos, a través de la historia, hemos visto la necesidad de anotar, registrar y controlar las propiedades y actividades diarias con el fin de hacer uso adecuado de lo que poseemos, es decir, de nuestro patrimonio. Diariamente debemos realizar una buena administración de nuestros recursos, motivo por el cual es necesario hacer un balance entre lo que tenemos y lo que queremos, con el fin de evitar sobregastos y pérdidas innecesarias a nivel económico. Esto nos permite la organización de nuestros ingresos y la proyección de nuestros gastos, obteniendo una mejora en nuestra vida económica. La contabilidad siempre ha estado en los diferentes ambientes y espacios en los que desenvolvemos los seres humanos, pues todo es contable, es decir, basado en cifras. A partir de ello podemos proyectar un futuro que nos permita generar buenos hábitos económicos hasta el punto de generar empresa. En una organización, institución o empresa no es solo suficiente un buen talento humano, un buen ambiente laboral, ofrecer productos de calidad, sino que es indispensable que se realice un correcto manejo de los recursos para mantener viva la gestión financiera. Por eso, día a día se debe manejar un cálculo de las ventas, los ingresos y las utilidades, labor que debe ser ejecutada por un departamento contable a fin de gestionar el éxito de un negocio. Es importante que una empresa cuente con un experto contable, ya que es la persona encargada de evaluar los gastos, costos y pérdidas de la organización. Además, son quienes pueden diagnosticar problemas administrativos y generar estrategias para contrarrestar sus efectos, permitiéndole así a la empresa saber cuáles son sus ganancias y pérdidas. Con base en lo anterior, podemos concluir que la contabilidad consiste en un sistema de control que busca mejorar la gestión de los recursos económicos, humanos, materiales e intangibles, así como realizar registros diarios de las transacciones que se llevan a cabo en las empresas a través de sus actividades comerciales, desde las inversiones, las alianzas, compra, beneficios y ganancias. Etapa precolombina. En América predominaban tres culturas relativamente desarrolladas como lo era la azteca, que era en México, la inca, que era en Perú, y la chipcha en Colombia. Época antigua. En esta etapa no se conocía la escritura alfabética, sin embargo, la actividad contable era muy común entre los aborígenes. Por ejemplo, los aztecas llevaban una contabilidad de los tributos que recaudaban las tribus sometidas. Los incas llevaban la contabilidad por medio de nudos en lazos, los cuales representaban cifras o cantidades de sus productos. Los chipchas registraban su contabilidad por medio de colores que pintaban sobre sus trajes. Etapa 1492-1550. Con la llegada de los españoles se inició en esta región una actividad económica sin precedentes, lo que dio comienzo a la explotación de los recursos naturales, sino también de los aborígenes. Así logran imponer en estas tierras costumbres mercantilistas y prácticas contables que tenían. A partir de ahí se creó el cobro de impuestos como medio para recaudar recursos y obtener utilidades para la corona. Esto conllevó a la creación de instituciones importantes donde se hacía la recaudación de impuestos tales como la encomienda, la mita y el resguardo. La partida doble es el método más generalizado de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación en una cuenta donde entra lo importante, es decir, el debe, y otra en la que sale, el haber. Esto quiere decir que en todo asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La partida simple es el método que registra cada transacción financiera individual una sola vez en su registro de contabilidad general. El proceso de partida simple es una buena opción para las empresas unipersonales o los trabajadores independientes que únicamente realizan una o dos transacciones comerciales por mes. La partida simple, es decir, que es una sola anotación, y también llamada registro de caja, de entradas y salidas. Al final aporta un saldo de esas operaciones y solo refleja una cuenta cada vez. Mientras tanto, la partida doble va más allá y permite tratar con dos o más tipos de cuentas en el mismo asiento, en la misma anotación. De esta forma, gracias a la relación del llamado,
el diario de asientos, con el libro mayor la contabilidad se hace mucho más sencilla. Vamos a hacer un breve repaso de la contabilidad cuando llegó a América gracias al descubrimiento de nuestro continente y a través del desarrollo comercial de la región. Fue utilizado para contabilizar mercancías e impuestos. Se reguló a los contadores y tesoreros mediante las leyes de Indias. No obstante, la oficialización de la contabilidad por los españoles conquistadores. En el Imperio Azteca ya se llevaban registros contables de nuestros impuestos. De hecho, los primeros colonizadores utilizaron estos registros sistemáticos para determinar las tributaciones al gobierno colonial. Luego de la conquista se elaboraron los primeros libros de contabilidad en los que se estipulaba que se pagara una quinta parte de lo obtenido a la corona española. Fue a mediados del siglo XIX cuando la contabilidad adoptó la tendencia francesa llamada teneduría de libros. En 1845 se estableció el primer instituto para la enseñanza comercial, el cual ofrecía entrenamiento profesional de 4 años. Luego de la intervención francesa y el triunfo de la nación, el presidente Benito Juárez abrió la Escuela Superior de Comercio y Administración, siendo la primera escuela de la contaduría de América. En 1905 se estableció formalmente la carrera de contador de comercio y perito de la administración pública. En 1929, estrenando su autonomía, la Universidad Nacional de México creó la Facultad de Comercio y Administración, de la cual egresaron contadores públicos. El presidente Lázaro Cárdenas instauró el Instituto Politécnico Nacional e incorporó a la Escuela Superior de Comercio y Administración, la cual permanece hasta la actualidad. Como nos podemos dar cuenta, la contabilidad ha sido una parte esencial en nuestras vidas en las épocas pasadas y en épocas actuales. Nos hemos dado cuenta que sin la contabilidad nosotros no existiríamos, porque no sabríamos cuáles serían nuestros gastos y nuestras entradas a nuestros hogares. La misión Kemmerer. En marzo de 1923, el presidente de Colombia, Pedro Nel Ospina, contrató un grupo de expertos presididos por el profesor Edwin Walter Kemmerer, llamada posteriormente la misión Kemmerer. Kemmerer nació en Pensilvania, Estados Unidos, en 1875. Se graduó como doctor en Filosofía, Economía y Finanzas. También fue autor de célebres tratados y profesor de Economía en la Universidad de Princeton y asesor financiero y económico de gobiernos como los de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, con el fin de consolidar la estabilidad monetaria. La misión Kemmerer se formó con expertos en banca, contabilidad, organización tributaria y auditoría. Esta misión fue pionera en las consultorías en equipo destinadas a fortalecer los sistemas financieros en América. En Colombia, en 1880, se había creado un Banco Nacional que promovía el crédito interno y externo, consignaba fondos públicos de tesorería y era emisor de billetes, pero fue liquidado en 1894 por el Congreso debido a excesos en la emisión de moneda. Años más tarde se creó el Banco Central, que funcionó de 1905 a 1909 y también se liquidó por excesos en la emisión de moneda. Viene la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, dejando graves dificultades económicas y financieras para Colombia. Se presentó un desorden monetario, ya que se gastaba dinero sin control y las reservas de los bancos estaban dispersas. Además, no había respaldo gubernamental para los bancos. Todo esto llevó a una crisis en los años 1922 y 1923. Llega a Colombia en 1923 la misión Kemmerer, dejando propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales. Se crean instituciones como el Banco de la República y la Contraloría General de la República. Se adoptan leyes para el Banco de la República y demás establecimientos bancarios. Se organizan las aduanas, rentas nacionales y se legisla sobre presupuesto y se establece cómo van a funcionar los ministerios. Del trabajo efectuado por esta misión quedaron hasta el presente muchas instituciones y leyes. Se cuestionó a esta misión su visión sobre el manejo de las economías como empresas sujetas al mercado, muy liberales, con poca intervención de los estados, y el haberse aferrado al patrón oro, que colapsaría posteriormente, dando paso al dólar como divisa mundial. En Colombia existió un banco privado llamado Banco Central que fracasó en sus políticas, por lo que se tomó la decisión de que el banco
que representaría al país se llamaría Banco de la República. En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda con 5 contadores bajo nombramiento oficial. 30 años más tarde se sustituye la Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se establece como jefe un funcionario denominado Contador Mayor Presidente. Es así como en el año de 1873 se elabora el Código Fiscal. De acuerdo con el Código de Comercio de 1887, se exige a todos los comerciantes llevar al menos 4 libros de contabilidad. Estos son diario, mayor, inventarios y balances, junto con el libro copiador de cartas. En los años siguientes se establecen las normas y procedimientos para el manejo de estos libros. Como resultado del desarrollo de la actividad comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó la revisoría fiscal y se decretaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. Además de esto, surgieron empresas como la Compañía Colombiana de Tejidos y la Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín, Hilados y Tejidos Obregón de Barranquilla, Cervecerías Bavaria y Germania y Cementos Samper en Bogotá. Este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y contable y se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901 y la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá en 1905. En 1923 se expidió la Ley 17, mediante la cual se amplió la Escuela Nacional de Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos. La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la figura del revisor fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio reconocimiento a la profesión de contador juramentado. Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la reglamentación de la profesión contable. Por ejemplo, la Ley 73 de 1935, relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos, conformado por contadores de gran trayectoria. 4 años más tarde, se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados. La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. En 1961 se expidió el decreto 1651, en el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para ejercer la profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y elaborar declaraciones de renta. Hoy en día, los principios y normas de la contabilidad están descritos en el decreto 2649 de 1993 y a la espera de una posible adopción de estándares internacionales que derogarían no solo ley, sino también historia.